26 de noviembre de 2006. Acapulco. En el retiro de una residencia muda, a años luz de los platós y los objetivos que durante décadas bailaron a su son, Raúl Velasco exhala su último aliento a los 73 años. Ni rastro de público, ni eco de ovaciones, ni tarima bajo los pies. Solo un organismo agotado que ha perdido las riendas. Muros afuera, los telediarios afilan las semblanzas póstumas. De puertas adentro cae el telón de una existencia definida por el mando supremo. No obstante, el horror no reside en la muerte, sino en la podredumbre que comienza a brotar acto seguido. Durante casi 3 décadas, su laringe fue el juez que dictaba quién tenía permiso para ser alguien en el espectáculo mexicano. Siempre en domingo por no era televisión, era una frontera geopolítica. Cruzar el umbral garantizaba el estrellato, quedarse en la orilla, la inexistencia. Viejas glorias y novatos compartían una certeza cruel. El talento era un accesorio prescindible. La norma era complacer, doblar la rodilla y morderse la lengua. Con los años empezaron a filtrarse leyendas negras, relatos que huían de los focos, delitos sin juzgado y memorias. Despedazadas que narraban escarnios en directo, vetos en la sombra y trayectorias trituradas en lo que dura un anuncio. Se murmuró sobre un catálogo clandestino, sobre tributos inconfesables y cerrojos que solo cedían si ofrecías algo mucho más íntimo que una melodía. Y mientras la nación entera comulgaba cada domingo ante la caja tonta, entre bambalinas, el terror cotizaba al alza como divisa principal. Cuando echaron el cierre en 1998, el castillo de naipes se vino abajo sin aviso previo. Aquel semidios que había excomulgado a medio gremio artístico descubrió, de golpe, que él también era material desechable. Litigios millonarios, el teléfono mudo y un organismo devorado por la hepatitis C, cobrándose la factura biológica de décadas de tensión y desenfreno. Su omnipotencia de antaño no sirvió de antídoto. Hoy, a casi 20 años de su sepelio, las incógnitas siguen supurando. ¿Cuántas trayectorias fueron esculpidas a golpe de pánico? ¿Qué porcentaje de decisiones se firmaron con una pistola en la sien figurada? ¿Qué grado de conciencia tenía la maquinaria que lo blindó durante años? ¿Y por qué, al desplomarse el ídolo, nadie movió un dedo por él? En este análisis desenterraremos testimonios sepultados, vergüenzas emitidas en vivo, legajos judiciales y silencios que atruenan más que cualquier confesión. Esta es la crónica de cómo el caudillo supremo de la televisión mexicana cimentó su trono sobre la tiranía absoluta y acabó abonando un precio espeluznante. Pero para comprender la altitud de su vuelo, hay que rebobinar hasta el suelo. Cuando Raúl Velasco aún fantaseaba con la inmortalidad, todo arranca lejos de los focos. Celaya, Guanajuato, 24 de abril de 1933. Nada de cámaras, ni rastro de por glamour, ni aplausos, solo polvo, hastío y un México convencido de que la cuna marca la tumba. Y en ese ecosistema, Velasco interioriza una verdad mucho antes de aprender a impostar sonrisas ante el micrófono. Quien nace desprovisto de poder tiene 2 salidas: agachar la cabeza o descifrar la ingeniería de la sumisión. Su niñez está vertebrada por esa noción de frontera, esa clase de barrera que no se debate, simplemente se inhala. Se habla de currar desde crío, del negocio familiar, de labores menores que te graban a fuego una realidad brutal. La pasta no es solo pasta, es un salvoconducto, es una llave maestra, es la redención. Archiva este dato, porque aquí reside el germen de la bestia. No era un chaval soñando con el estrellato, era un joven jurando no volver a ser transparente jamás. A los 20 años, allá por 1953,
el escenario cambia al Distrito Federal. Y si te imaginas la llegada a la capital como una epopeya romántica, frena en seco, la metrópoli no acoge, la metrópoli cobra peaje. Velasco aterriza en un universo que castiga la inocencia. Ejerce de contable en el Banco Nacional. Un oficio gris, aséptico, previsible, pero no se estanca allí, porque la banca te adiestra en contar billetes, cierto, pero también en auditar almas, en clasificar, en calibrar el riesgo, una habilidad que mutaría en su artillería más letal. Luego llega el máster no oficial, el que no luce en el currículum. Periodismo, prensa rosa, farándula, radioteatro y celuloide. Observa con lupa cómo se manufactura una estrella, pero, sobre todo, cómo se ensambla una mentira funcional. El negocio no trafica con talento, trafica con relatos, vende su misión camuflada de oportunidad, y Velasco tiene una epifanía que a otros les cuesta una vida entender. La masa cree que el triunfo brota en la tarima, pero el éxito se rubrica antes, en despachos donde nadie aplaude. Ahí emerge la verdadera autoridad. Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, no como figura carismática, sino como ente sistémico, porque la Televisa de aquella época no era una simple cadena. Era la forja de la retina, la voz y los ídolos de todo México. Y en 1969 se produce el seísmo. Nace por siempre en domingo, no como por show, sino como aduana, como filtro sanitario. Estar dentro era ser, quedarse fuera, la nada. Grábate esto. Velasco no alcanza la fama por su magnetismo, sino por erigirse en el cerbero de una liturgia nacional. Domingo tras domingo, millones asisten a la misa televisada y sin pestañear validan su cetro como si fuera ley natural. Ungía a unos, condenaba al ostracismo a otros, dictaba sentencias de vida o muerte mediática, y lo terrorífico es que lo ejecutaba con una sonrisa. He ahí la sofisticación del yugo. No requieres gritos si la lente juega en tu equipo. Con los años se labra una estampa doméstica, una fachada que opera como coartada perfecta. Familia, rectitud, normalidad. Un señor de orden, un sabio que custodia el buen gusto. Pero tras el decorado empieza a supurar una obsesión. La pulsión de imponer castas, de etiquetar al prójimo como digno o chusma, de transmutar el plató en un tribunal de la Inquisición. Porque cuando te acostumbras a jugar a ser Dios con el destino ajeno, el poder deja de ser un instrumento para convertirse en tu propia piel. Y en esa simbiosis, cualquier atisbo de duda se percibe como una declaración de guerra. Aquí es donde la senda se torna tenebrosa, sin que la audiencia lo huela. El verdadero legado de Velasco no fue la música, sino inculcar una poromertá en la industria. De nada sirve tener una voz de oro o reventar estadios. La clave es caerle en gracia al tipo que tiene la llave del candado. Hay que comulgar con sus normas, reírle las gracias y tragar con sus desprecios. Uno aprende a forzar la sonrisa mientras te escanean, mientras te ponen a prueba, mientras te hacen sentir minúsculo. Y si te estás preguntando en qué preciso momento el espectáculo dejó de ser un show para convertirse en una maquinaria de vasallaje, no busques una fecha en el calendario. Las prisiones no brotan de la nada. Se levantan barrote a barrote. Un favor que esconde una trampa, una chanza que hiela la sangre, un veto silencioso, una trayectoria que se asfixia sin estruendo, y, para cuando quieres reaccionar, el cerrojo ya está echado. Pero antes de contar los cadáveres mediáticos, es imperativo descifrar lo que se susurraba por lo bajo. Esas verdades a media voz en la trastienda, lo que todos juraban que era real, aunque nadie osara rubricarlo, porque justo ahí arranca la historia que se prefirió sepultar en el olvido. Los imperios esconden una realidad indigesta.
no se cimentan únicamente sobre el talento, el sudor o el magnetismo personal. Se apuntalan sobre el terror, y el terror, cuando se vuelve rutina, se vuelve invisible. En los pasillos de la cadena, en los vestuarios, en esas salas de espera donde los agentes estrujaban sus dosieres y las aspirantes tragaban saliva para disimular el temblor. Imperaba un dogma tácito pero universal. Si Velasco no te da su bendición, eres humo. Y detente ahí, porque la clave no es el programa, es el engranaje. Siempre en domingo, funcionaba como una aduana del alma, un paso fronterizo donde el arte era el visado menos relevante. El salvoconducto auténtico era la docilidad, tragar quina con una sonrisa, dar las gracias tras la vejación y reírte de la etiqueta que te clavaban como hierro candente. No es lírica barata, está en la hemeroteca, en las voces que reiteran la misma pesadilla, en las estrellas que se apagaron como si alguien hubiera cortado el suministro eléctrico. Y ahí surgen las leyendas negras, las historias ausentes en los homenajes, las que se murmuran porque la herida aún supura o el pánico persiste. Se habló durante lustros de un infame catálogo, una red de tráfico de influencias que convertía a jóvenes promesas en moneda de cambio de lujo para directivos y magnates. La empresa lo desmintió, muchos miraron a otro lado, y por eso el asunto se tornó espectral. Al negar lo evidente con tanta furia, se pudre en el subsuelo, y en esa inmundicia siempre resuena el nombre del gran Cerbero. Quizá no siempre como arquitecto, a veces solo como testigo o pieza del motor, pero siempre como el portero que sabía quién cruzaba el umbral y quién se quedaba en el frío. Quédate con esto, es vital. El peaje no siempre era carnal. A veces cobraban en dignidad, aceptando ser tasado como ganado en una feria. A veces implicaba dejar que diseccionaran tu anatomía ante todo el país, como si tus medidas importaran más que tu voz, o soportar la broma que te empequeñecía ante la audiencia masiva. El castigo no era el conflicto, era el ostracismo, el exilio absoluto. Hay relatos que sobre el papel parecen curiosidades, pero leídos bien son manuales de adoctrinamiento gremial. A Isabel de Pandora le marcaron a fuego la obsesión por la báscula, la advertencia sutil de que, sin una silueta específica, no tenías derecho a existir en pantalla. Otras figuras rememoran juicios sumarísimos sobre sus curvas, como si el plató fuese una carnicería y él, el inspector de calidad que decide quién sobra. Da igual si el tono era jocoso. En ese régimen, la risa es un látigo de seda, el más cruel porque no deja hematomas visibles. Y luego tenemos el espejo de la doble moral, el caso Trevi y Andrade, cuando aún eran esa anomalía que incomodaba al sistema. Velasco los repudia inicialmente con una sentencia lapidaria, disfrazada de alerta ética. Habló de prostitución juvenil como si le hubiera dado un ataque de conciencia repentino. Pero la maquinaria no tiene ética, tiene intereses. En cuanto ella se convirtió en una mina de oro y el escándalo disparó la audiencia, se abrieron las puertas de par en par. La indignación mutó en alfombra roja y ahí captas la lógica real. No cuidaban a las niñas, cuidaban el negocio. Imagina el impacto de eso en una chiquilla de 16, 17 o 18 años esperando bajo los focos, con su manager susurrándole que obedezca, que no falle, que no rechiste, pues un gesto mal interpretado podía ser su fin. Esa tensión invisible convertía cada domingo en una ruleta rusa emocional. Y esa ruleta, durante décadas, tuvo al mismo croupier repartiendo suerte. Lo más perverso del sistema no es lo probado, es lo que nunca se firma ante notario por miedo a las represalias. Son los rumores que sobreviven porque la melodía suena demasiado idéntica en gargantas distintas. Son los ojos que se desvían al mencionar privados, citas a deshora y padrinos mágicos. Ahí se dibuja al hombre que transformó la oportunidad en hipoteca, la fama en servidumbre,
La televisión en un altar de sacrificios obligatorios para lograr la aceptación. Y si te parece excesivo, espera a ver qué ocurría con los disidentes, porque ahora dejaremos los rumores para hablar de ejecuciones transmitidas en directo, de humillaciones con fecha y hora, de carreras trituradas con una frase, demostrando que el poder absoluto no necesita contacto físico, le basta un primer plano. Ciertos momentos pasan a la historia como leyenda, otros como amenaza velada, porque una cosa es entretenimiento, otra, comprender que tras la sonrisa del presentador había un hombre amaestrando a la nación entera. En los años 70 y 80, la tele era sagrada, y Velasco no era un mero anfitrión, era el juez supremo. 17 de enero de 1982, tarde de domingo. Millones observan a un joven, Fernando Villares, alias El Zorro. Arriba, con esa fragilidad del que se juega el futuro a una sola carta en 5 minutos. Viene avalado por Amparo Rubín, una gigante de la industria. En cualquier otro mundo, eso sería un escudo. Aquí es papel mojado. El tribunal es unipersonal y te mira desde el centro de la pista, de pie ante la lente. Velasco no espera al veredicto de la música. Ignora al público. No finge diplomacia. Baja el pulgar como un emperador romano aburrido. Le espeta que es falso, enrevesado, inviable. No es una crítica musical, es una sentencia de muerte civil. No existes, dicho a la cara del mundo. No se trata únicamente del bochorno del directo. Es la certeza absoluta de que, desde ese instante, el móvil enmudecerá. Los productores se harán los suecos, las discográficas cambiarán de tercio, y aunque luego lleguen las disculpas, las presiones internas o una rectificación a regañadientes, la estocada es mortal. El público tiene memoria de pez, pero el gremio no perdona. La industria tiene una memoria de elefante para los vetos, y aquí hay que leer entre líneas. Aquello no fue un desliz, fue un aviso a navegantes. Fue Velasco impartiendo cátedra al resto de artistas sobre lo que ocurre cuando no pasas por el aro, cuando no te pliegas, cuando no le ríes las gracias al portero de la discoteca. Un escarmiento público, un sacrificio ritual para que la tropa marche firme. Damos un salto temporal. 1990. México muda la piel. Asoman caras frescas, nuevos compases, chiquillas transformadas en deidades del pop. Irrumpe Thalía con ese halo de estrella que debería blindarla. Pero no hay blindaje que valga cuando el objetivo de la cámara lo maneja otro. Velasco la escanea y suelta la perlita. Parece una broma, un comentario al aire, pero se clava como una banderilla en todo lo alto. Corrientota. Una palabra. Un solo vocablo que lo resume todo. Clasismo, desdén, jerarquía. Como si dijera, te dejo jugar en mi patio, pero yo decido si das la talla. Y Thalía sonríe, porque en esa televisión poner buena cara era cuestión de supervivencia. Y ojo, si piensas que esta caña solo se repartía a las mujeres, atiende a lo de aquel hombre que acabaría siendo el rey. Johann Sebastian. Hubo una época en la que no era más que un compositor canino, un chaval con hambre y canciones, sin el pedigrí que luego le otorgaría la nación. Velasco lo ningunea, lo trata con condescendencia, le niega ese minuto de gloria que era puro oxígeno. Años después, cuando Joan ya llenaba plazas de toros sin pedir permiso, se la devuelve. Le echa en cara el desaire ante las cámaras, obligándole a recular. Ese instante tiene más miga de la que parece. Es la prueba de que la autoridad de Velasco no era innata, era un préstamo. Y cuando el banco deja de necesitarte, el miedo cambia de acera. Pero lo verdaderamente maquiavélico de Siempre en Domingo no eran los ascas famosos, sino la lista negra invisible. Los silenciados, los castigados sin hemeroteca viral que lo demuestre. Coque Muñiz, señalado por un supuesto playback, como si el escenario fuera un tercer grado en comisaría. Cepillín desterrado,
expulsado del circuito por rencillas de pasillo que nadie se atreve a comentar. Lupe Esparza sufriendo comparaciones denigrantes. Lucha Villa machacada por la báscula, como si los kilos fueran un delito capital. Cada uno, un aviso para el resto del rebaño. Y analiza el patrón. No eran prontos de mal genio. Era un modus operandi. Humillar en vivo tiene su aquel. No solo hundes a uno, metes en vereda a 100. El artista que lo ve desde el sofá aprende a callar. El manager aprende a negociar agachando la cerviz. La debutante entiende que su belleza depende de un veredicto cruel. El público aprende a reírse de la barbarie como si fuera lo más normal del mundo. Así se cimenta una cultura donde el abuso se disfraza de espectáculo de variedades. Llegados a este punto, no hablamos de chismes, hablamos de hechos documentados, de fechas, de sentencias grabadas, de carreras partidas por la mitad bajo el yugo de una sola voz. Y cuando una garganta tiene el poder de triturar destinos en directo, la pregunta cae por su propio peso. La industria empieza a cuestionarse en voz baja. ¿Qué ocurre el día que esa voz pierda el paraguas del sistema? ¿Qué pasa cuando al dueño del cortijo lo dejan en la calle? Porque ese día llegó, y no con fanfarrías ni escándalos. Llegó con un luto, una herencia, un cambio de cromos en la cúpula y un rey que de pronto se volvió desechable. El poder no se derrumba de golpe, se agrieta, y cuando aparecen las grietas, el que lleva décadas sujetando el chiringuito suele ser el último en enterarse. A mediados de los 90, el país ya no era el mismo que agachaba la cabeza los domingos. La tele seguía encendida, pero el hechizo se había roto. Las nuevas generaciones veían a Raúl Velasco como un señor rancio, una reliquia anclada en un pasado que no iba con ellos. Y eso, para un tipo que vivía del control absoluto, era una amenaza sorda. 1994, México entra en barrena. Crisis económica, magnicidios, paranoia generalizada. El público muta, y la música también. El pop juvenil entra sin llamar. El rock en español sale de la cueva. Los nuevos talentos ya no ven siempre en domingo como el único peaje. Y por primera vez en más de 20 años, Velasco sobra. Quédate con este dato, porque aquí empieza la cuesta abajo. En 1997, el cuerpo imita al sistema, falla el hígado. Hepatitis C. Una dolencia silenciosa, acumulada durante años, empieza a pasar factura. El hombre de teflón, el que repelía escándalos y presiones, ahora tiene que negociar con su propia biología. Hospitales, tratamientos, una fatiga crónica y sobre todo una sensación inédita. Vulnerabilidad. De poco sirve el mando cuando no puedes ni levantarte de la cama. Mientras tanto, en los despachos de Televisa mueven ficha sin sentimentalismos. Las decisiones ya no pasan por él. El formato huele a viejo. Los ejecutivos hablan de lavado de cara, de aire fresco, de renovación. Y entonces ocurre lo impensable. En abril de 1998, siempre en domingo, se cancela. Sin despedida épica, sin un homenaje a la altura del mito, solo un comunicado burocrático. El rito nacional se apaga con la frialdad de un fluorescente al final del turno. Seco, definitivo. Ponte en la piel de alguien cuya identidad estaba fundida con el plató. No era solo perder el curro, era una abdicación forzosa. El hombre que jugaba a ser Dios ahora es prescindible. Las llamadas se espacian. Los artistas que antes le besaban el anillo ahora miran para otro lado. La maquinaria que lo blindó durante décadas ya no lo necesita y las corporaciones no tienen memoria ni gratitud. Empiezan entonces a salir los trapos sucios. Demandas laborales, líos legales, versiones cruzadas sobre contratos y regalías. No explota una bomba nuclear, pero es una gotera constante. Un desgaste que te come la moral, un recordatorio perenne de que el poder, si no se renueva, es un lastre.
Velasco, el gran inquisidor, condenado a defenderse en la sombra. Y ahora nos topamos con la crudeza absoluta. En el instante en que sueltas el mando, la narrativa cobra vida propia y empieza a redactarse sin tu permiso. Esa misma prensa que le bailó el agua durante décadas, elevándolo a la categoría de dogma, ahora cambia el guión. Hablan de tiranía, de praxis turbias y de un caciquismo rancio que ya no cuela. Lo que antaño vendían como mano dura hoy se etiqueta como atropello, y donde veían criterio, ahora solo ven el capricho de un déspota. Él, desarmado y sin micrófono, ya no tiene derecho a réplica mientras la cirrosis le devora las entrañas y la salud se le hace añicos. Aquel coloso que dominaba el plató con la barbilla en alto se ha consumido. Queda un cuerpo minúsculo, quebradizo, una sombra de lo que fue. Se suceden los ingresos en clínicas, los mutismos incómodos y una existencia que se repliega en la penumbra, lejos de los focos y de la ovación fácil. El arquitecto que diseñó su trono para mirarnos a todos por encima del hombro se enfrenta a la realidad. Ya nadie baja la vista ante él. El telón baja definitivamente el 26 de noviembre de 2006 en Acapulco. Raúl Velasco fallece a los 73 años. Los telediarios se llenan la boca con su leyenda y su peso en la historia televisiva, pero omiten el susurro que recorre los pasillos, eso que nadie se atreve a pronunciar. Se marcha en soledad, despojado del imperio que lo apuntalaba, sin el programa que le servía de coraza y sin esa masa que mendigaba su visto bueno. Su final carece de épica o escándalo. Es una despedida gris, el peor castigo para un ego como el suyo, pagando el peaje más alto, el olvido sonoro. Ese mismo vacío que él utilizó tantas veces como guillotina, ahora lo asfixia y lo rodea por completo. No hay un veto oficial firmado, simplemente el teléfono deja de sonar, y así, sin ruido, se baja la persiana. Quien transformó la oportunidad en una deuda impagable acaba rindiendo cuentas ante lo único que le aterraba: el caos absoluto. Porque cuando un gigante se desploma, el temblor se nota lejos, arrastra consigo traumas, cadáveres emocionales y secuelas que no se entierran con el féretro. Son historias y víctimas que persisten, manchas indelebles que un funeral de Estado no consigue limpiar. Ahora toca diseccionar los restos del naufragio, quiénes cargan las cicatrices y por qué pronunciar su nombre sigue provocando carraspera incluso hoy, años después de muerto. Al caer, el poder genera escombros que aplastan a los íntimos. En el caso de Velasco, el declive no fue un espectáculo de variedades, sino una decadencia doméstica y perversa. Fue una erosión lenta, de puertas para adentro. Mientras el país debatía su figura histórica, los cimientos de su hogar se agrietaban lejos de las cámaras. Durante décadas, Velasco no ejercía el control. Él era el control mismo en el trabajo, en el plató y en la industria. Pero el mando no tiene interruptor de apagado al cruzar el umbral de casa. Es una patología, una forma de estar en el mundo. Los suyos entendieron rápido que el hombre que fabricaba estrellas también imponía mordazas. Aprendieron qué callar, qué ocultar y qué fingir. Qué trapos sucios se lavaban en casa. Su familia habitó esa lógica, no como mártires públicos, sino como engranajes de una maquinaria que exigía fidelidad ciega. Llevar ese apellido era un salvoconducto y a la vez una celda de oro. Cuando el patriarca gobierna mediante el temor, aprendes a no hacer preguntas que no quieres que te respondan. Y entonces la biología asesta el golpe bajo, la enfermedad. La hepatitis C no solo devora el hígado, sino que desmonta el mito. Aquel que cimentó su identidad en la inquebrantabilidad se ve forzado a someterse al criterio de batas blancas. Entre tratamientos y pastillas llega lo intolerable, la subordinación. La jerarquía se da la vuelta y el sistema colapsa. El que dictaba sentencias ahora acata prescripciones.
El que marcaba los tiempos ahora debe frenar y escuchar su propio diagnóstico sin chistar. Lejos de humanizarlo, esta metamorfosis engendra rencor y aislamiento, pues admitir la debilidad es confesar que su reinado tenía fecha de caducidad. El mundo, indiferente, siguió girando. Surgieron nuevos ejecutivos y formatos para los que él ya no era un referente, sino una pieza de museo. En la intimidad, el padrino se desvanecía para dejar paso a un anciano exhausto, desconectado del sistema que le dio razón de ser durante casi 30 años. El entorno se encoge. Los amigos del éxito se evaporan a la misma velocidad con la que llegaron, porque el poder seduce, pero no es leal. Cuando dejas de ser útil, pasas a ser un estorbo. Velasco empieza a probar el jarabe que él mismo recetó a tantos otros. El vacío administrativo, la llamada que nunca llega. Una ironía del destino imposible de pasar por alto. El gran censor se siente censurado por la historia, no mediante decretos, sino con el arma más cruel, la irrelevancia paulatina. Ya no hace falta luchar contra él. Basta con ignorarlo, con seguir adelante como si nunca hubiera existido. Su clan queda atrapado en el limbo, lustrar el legado y negar la mayor, maquillando unos excesos que ya huelen a rancio. Reconocer la verdad implicaría admitir que su fortuna se levantó sobre abusos que hoy serían delito, y nadie quiere asumir esa carga a la luz del día. Vuelven a usar el silencio como trinchera. Pero las heridas no desaparecen con esquelas bonitas ni frases hechas. Los rumores siguen flotando como fantasmas. Un artista rememora el desprecio. Otro, el veto absurdo que truncó su carrera. Se habla de coacciones, de terror psicológico, de domingos que eran verdaderos campos de minas emocionales, piezas sueltas de un puzzle macabro. Y aquí surge la incógnita más dolorosa. ¿Quién abona la factura cuando se desploma un régimen así? No solo el cabecilla, sino aquellos que maduraron a su sombra, portadores de un apellido maldito, conviviendo con un ídolo caído que no sabía mirarse al espejo sin su corona. Raúl Velasco nos dejó en 2006, pero la resonancia de su tiranía no bajó a la tumba con él. Su espectro revive cada vez que alguien osa destapar las cañerías de la televisión de aquella época. Cuando se toca el tema del cacicazgo, cuando se pone en duda una trayectoria no por falta de brillo, sino por exceso de sumisión, emerge la verdadera herencia oculta. No es un show, ni una era, es un modus operandi. Lo verdaderamente alarmante es que esa mecánica no se extinguió, simplemente se puso una máscara nueva, porque las estructuras de control son camaleónicas. Y, mientras sigamos narrando la historia a medias, el virus seguirá mutando. En el próximo acto, el lente de la cámara se cierra, ignorando la maquinaria industrial para enfocarse en la carne, en la decadencia biológica y en cómo la factura del poder absoluto rara vez llega como un titular de prensa, sino que aterriza como erosión vital, como un aislamiento crónico. Un desenlace que nadie etiqueta como penitencia, pero que tiene todo el sabor de una condena. Existe un instante fatal en la biografía de cualquier magnate donde el reflejo en el espejo abandona la cortesía y empieza a mostrar la crudeza. Esa revelación no sucede bajo los reflectores. Ocurre en la penumbra, entre cuatro paredes, cuando los vítores se apagan y el silencio empieza a hacer preguntas incómodas. Para el señor Velasco, ese golpe de realidad no vino envuelto en polémicas mediáticas ni en arrepentimientos tardíos. Llegó el día en que su dedo índice perdió la capacidad de dictar sentencias. Tras el apagón definitivo de Siempre en Domingo en 1998, Raúl ingresó en un territorio desconocido para su ego, la progresiva intrascendencia. Durante casi 30 años, él había sido el sol alrededor del cual orbitaba todo el sistema estelar mexicano. Nada se movía sin su venia, pero de pronto la maquinaria demostró que podía seguir girando perfectamente sin su maquinista.
Y para un hombre que fundió su personalidad con su cargo, descubrirse prescindible es una forma de morir en vida, molécula a molécula. El diagnóstico médico fue implacable. La hepatitis C y la cirrosis no solo devoraban su anatomía, sino que carcomían la armadura de su temperamento. Aquel a quien todos temían pasó a ser un sujeto dependiente, sometido a doctores, a horarios ajenos, a la asistencia básica. Y con esa subordinación apareció el rasgo que más despreciaba en sus súbditos: la vulnerabilidad. Se le acabó la voz de mando, la capacidad de vetar existencias o de bendecir futuros. Lo único que le quedó fue la memoria. Y la memoria, en la soledad del retiro, suele ser un juez severo, porque el dominio absoluto siempre deja facturas sin pagar. Los rumores que por décadas se susurraron en los pasillos empezaron a cobrar volumen no como demandas judiciales, sino como anécdotas liberadas del miedo. Relatos calcados unos de otros por intérpretes que ya no temían a las represalias. Crónicas de desprecios, de puertas cerradas por capricho, de domingos que prometían gloria y entregaban calvario. Velasco optó por no replicar. No buscó limpiar su imagen en entrevistas ni redactó una autobiografía exculpatoria. Se refugió en la misma táctica que impuso a los demás: el mutismo absoluto. Sin embargo, esta vez, callar no era una estrategia de poder, sino una celda. En la intimidad, su círculo cercano percibía la transformación. El gran padrino ya no legislaba, solo rememoraba, revisitando sus años dorados, intentando autojustificarse, diciéndose que todo fue necesario, que eran otros tiempos, que así se forjaba el acero. Pero el cronómetro no perdona, solo aleja. Y surge la interrogante que flota en el aire. Fue consciente de la devastación emocional que provocó. Comprendió que su influencia no era inocua. ¿Entendió que una sentencia suya en directo podía aniquilar una biografía? Es improbable que haya una respuesta honesta, pues quienes se alimentan del control rara vez practican la introspección. Admitir la tiranía implicaría aceptar que su trono se construyó sobre algo más siniestro que la simple búsqueda de talentos. Raúl Velasco dejó este mundo el 26 de noviembre de 2006 en Acapulco, a los 73 años. Las notas fúnebres ensalzaron su figura, su peso histórico, su rol como arquitecto del entretenimiento contemporáneo en la nación. Se imprimieron verdades a medias y se editaron los capítulos oscuros. Ritual habitual cuando el difunto es demasiado grande para ser analizado con objetividad. No hubo un tribunal moral, ni rendición de cuentas, solo un adiós corporativo, aséptico y sospechosamente pulcro. No obstante, el veredicto real no provino de los periódicos, sino del paso de los años. Hoy, al debatir sobre la tiranía televisiva y los abusos jerárquicos, su apellido surge como el referente obligado, no como una anomalía solitaria, sino como el estandarte de un régimen que vendió la humillación como espectáculo y la sumisión como peaje. Ese es el costo macabro que se ignora, no el que pagaron los ídolos rotos, ni el que pagó él con su deterioro orgánico, sino el precio social. Una maquinaria que demoró décadas en verse al espejo sin maquillaje. Y ahora, cuando los focos apuntan a otro lado y el terror ya no es una herramienta válida, queda una duda persistente. No para salvarlo ni para crucificarlo, sino para comprendernos a nosotros mismos. ¿Cuántos autócratas como él fueron necesarios para cimentar esta cultura? ¿Y cuántos clones siguen operando hoy, con otros apodos y en otras plataformas, aplicando el mismo manual? Porque la hegemonía cambia de piel, pero rara vez actualiza su software. La tragedia de los hombres que acaparan tanto poder es que nunca detectan cuándo han dejado de ser protagonistas. Siguen habitando una versión fantasmal de sí mismos. Para Velasco, el epílogo no trajo redención, ni disculpas públicas, ni un juicio que equilibrara la balanza. El final
fue mucho más despiadado. Llegó con la densidad de esos silencios que escapan a cualquier control humano. Tras su partida en noviembre de 2006, México reaccionó como suele hacerlo ante sus monumentos incómodos. Los informativos lo pintaron como el visionario, el creador de estrellas, el icono de una era. Los tributos esquivaron cuidadosamente las sombras. Las retransmisiones editaron los instantes bochornosos. La nación eligió conmemorar al presentador y olvidar al sistema que él encarnaba. Y esa amnesia selectiva es peligrosa, porque lo que no se nombra, se recicla. Siempre en domingo es nostalgia pura para millones. El programa que unía a los hogares, el metrónomo de los fines de semana, la banda sonora de varias generaciones. Pero bajo ese barniz sentimental yace una realidad áspera. Aquella tarima fue también un juzgado sumario, un sitio donde el miedo era la norma, donde ridiculizar al otro pasaba por criterio artístico y donde callar era la única forma de sobrevivir. Eso no se borra con un funeral. La herencia tangible de Raúl Velasco no reposa en la videoteca de la televisora ni en sus estatuillas doradas. Reside en la psique de la industria, en la creencia de que un solo individuo puede tasar la dignidad ajena, en la aceptación muda de las jerarquías abusivas, en la cultura del padrinazgo y la obediencia ciega. Ese es el trauma invisible que sigue activo. Con el tiempo, ciertas gargantas han comenzado a desafiar esa ley del silencio. Artistas que ya no tienen deudas que pagar. Testimonios que riman demasiado entre sí para ser ficción. Ecos de domingos que dejaron marcas, no para demoler una estatua, sino para ver, por fin, al hombre completo y sus sombras. Narrar los hechos a medias no es preservar la memoria, es fabricar ficción publicitaria. El verdadero veredicto aquí trasciende lo jurídico para instalarse plenamente en la conciencia moral. Es imposible restituir las trayectorias artísticas mutiladas o disipar el pánico crónico de quienes vivieron bajo la guillotina de un comentario mordaz capaz de decretar su ruina. No existe calculadora para el desgaste espiritual de mendigar durante años la validación de un César televisivo. Pero la lección es clara. La omnipotencia siempre pasa una factura con intereses. A veces paga el tirano, a veces su corte, pero la deuda es inevitable. El conductor partió sin rendir cuentas ante el estrado público, mas eso no disipa la oscuridad de su huella. Esos espectros resurgen puntualmente cada vez que se destapan las cloacas del abuso y la manipulación en la industria del entretenimiento. Aparecen cada vez que un talento emergente calcula qué pedazo de su dignidad debe sacrificar en el altar del éxito para poder ascender. El eco más ensordecedor resuena cuando alguien elige la mordaza del silencio para no poner en riesgo su boleto a la fama. Quizá su verdadera condena no fue el deterioro físico ni el olvido paulatino, sino quedar inmortalizado como el tótem de un pasado que la sociedad actual repudia por obsolescencia moral. El público evolucionó, y aunque los viejos engranajes rechinen al resistirse, rentabilizar el terror ya no es un modelo de negocio viable a largo plazo. No se trata de aplicar la cultura de la cancelación retrospectiva, sino de realizar una autopsia histórica para entender la arquitectura de la impunidad y romper la inercia de la obediencia ciega. Es la única forma de desacralizar el mando. Él creyó que su control férreo le otorgaría la eternidad, pero el tiempo dictó sentencia. Su influencia se evaporó. Al caer el telón y quedar expuestos los hilos del sistema, solo nos queda la interrogante incómoda, esa que ningún productor puede editar ni censurar. ¿Qué complicidades estamos normalizando hoy que seremos incapaces de justificar ante el espejo de mañana?